Lost Media. En este canal siempre revisamos el material perdido de forma amigable, a excepción, claro, de algunos videos puntuales. No hemos revisado contenido fuerte. Como ustedes saben, la Lost Media abarca todo tipo de géneros. En este video repasaremos lo que se clasifican como Not Safe for Work y Not Safe for Life. Esas categorías engloban el lado más bizarro, fuerte y perturbador que podríamos encontrar. Como primera advertencia, este video estará cargado de temas sensibles. Así que agarra tu tacita y inhala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media prohibida. Incidente del concierto de The Swell Season, completamente perdido. El 19 de agosto de 2010 se celebraba un concierto del dúo The Swell Season en el Mountain Winery ubicado en Saratoga, California. Durante el transcurso del concierto todo iba con normalidad hasta eso de las 10 de la noche. Cuando el dúo acabó la canción llamada When Your Mind Makes Up, Michael Pickles, de 32 años, cayó al escenario desde unos 20 pies de altura justo al lado del vocalista Glenn Hansen. Lo que parecía algo completamente aleatorio dejó conmocionados a todos los presentes allí donde se encontraban niños. Sin embargo, esta situación tiene un contexto muy oscuro. Okay, so 1, 2, 3. Michael Edward Pickles era un personaje muy peculiar. Tenía varios cargos de violencia doméstica, así como una salida de prisión bajo fianza por $150,000. Esto porque a inicios de 2010, tras una discusión, ató a su expareja y la amenazó con una escopeta cargada, asegurándole que la eliminaría y luego a sí mismo, de lo que finalmente desistió. Finalmente, el día del concierto, Pickles asistió con un amigo. Alrededor de las 10 de la noche, se retiró dejando sus cosas, subió a la infraestructura y se arrojó incluso haciendo piruetas. A pesar de los intentos de reanimación, fue declarado fallecido en el lugar. Hay un rumor que dice que la ex de Pickles era fan de Jensen, y es por esto que la decisión estaba premeditada. Pretendía dejarle un claro mensaje que no olvidaría. A pesar de que podemos encontrar el material del antes y después del hecho sin problema, no hay rastro del momento exacto del suceso en cuestión. Al parecer, un usuario de YouTube tiene el material grabado, pero ha decidido no compartirlo. Incidente en el Reno en 2013, completamente perdido. Mayo de 2013, día 31, centro de Oklahoma. Ese día, el tornado registrado como el más grande de la historia azotaba la zona rural del Reno. Este tornado arrasó a más de 470 km por hora y duró 40 minutos después de recorrer cerca de 26 kilómetros. Sin embargo, al haberse desatado en una zona rural, no muchas infraestructuras fueron dañadas. Esto no quiere decir que no haya sido letal, resultando con 8 fallecidos. Los daños ocasionados fueron estimados entre 35 y 40 millones de dólares, arrasando con más de 30 vehículos, parte del campus del Centro Tecnológico del Valle de Canadá, un supermercado y una granja completa. Bien, se estimaba que de haber tocado siquiera la zona central, habría sido una catástrofe aún mayor. Por otro lado, Discovery Channel y su programa Storm Chasers habrían desplegado a Twistex, uno de sus equipos más destacados para investigar el fenómeno. El programa les proveía la tecnología para investigar las magnitudes de los fenómenos naturales estadounidenses. El equipo constaba de Tim Samaras, su hijo Paul Samaras y Carl Young. Cuando el tornado se desató, el pequeño equipo trató de huir del lugar en su Chevrolet Cobalt de color gris, pero fueron atrapados. Paul y Carl fueron expulsados del vehículo y Tim fue encontrado en el asiento del pasajero asegurado con el cinturón, luego de haber sido arrastrado con todo y vehículo milla y media. Sin embargo, estos no fueron los únicos cazadores afectados. Richard Henderson, un residente local, alcanzó a tomar una foto del tornado antes de ser levantado por el mismo. El tornado se cobró otras 4 víctimas desconocidas. Volviendo a Twistex, estos tenían cámaras que grabaron el incidente, tanto portátiles como en el propio vehículo. Cuando se encontró el equipo de Carl, las últimas grabaciones fueron encontradas. De estas, se dio una última descripción dando las últimas palabras del equipo. Ninguna de estas grabaciones fue revelada al público por respeto a la familia de los afectados, aunque se saben que existen. Lo único que podemos encontrar son las consecuencias de aquel incidente sin precedentes. Incidente 30S, perdido, parcialmente encontrado.
El incidente 30S fue un acontecimiento histórico suscitado en Ecuador el 30 de septiembre del año 2010. Este dejó como resultado el saldo de 5 fallecidos y 254 heridos. El presidente Rafael Correa decretó una reforma salarial controversial, lo que hizo que las Fuerzas Armadas se levanten en rebelión al principio en Quito, pero luego se expandió a más ciudades. Debido a la ausencia de la policía, comenzaron a haber todo tipo de crímenes cometidos tanto por civiles como por los mismos uniformados. La protesta comenzó de forma normal, pero fue escalando durante el día. El punto de quiebre fue cuando el propio presidente retó a los manifestantes a acabar con él si es que eran valientes. ¿Quieren matar al presidente? ¡Aquí está! ¡Mátenlo si tienen ganas! ¡Mátenlo si tienen ganas! ¡Mátenlo si tienen ganas! Cosa que acabó con su acorralamiento posterior en un hospital luego de un ataque a plena luz del día. También a esto se suma el secuestro de la señal principal de televisión durante 6 horas del día. Muchísimo material fue registrado tanto por civiles, los policías, la televisión que estaba emitiendo todo esto y por cámaras de seguridad. Actualmente se puede encontrar mucho de este material por internet y es de naturaleza fuerte. Sin embargo, hay 2 casos en específico que no han podido ser encontrados. Froilán Jiménez, un joven cabo segundo perteneciente al equipo táctico Alfa del GIR, fue ejecutado con una ráfaga de disparos cuando su misión y la de su equipo era extraer a Correa del edificio de donde lo habían sitiado, siendo Jiménez el escudero más expuesto del vehículo presidencial. Su deceso fue emitido en directo, sin embargo, a día de hoy no se puede encontrar. Edwin Calderón. El agente Calderón y un pequeño equipo de oficiales se dirigieron al mercado central de Quito a más de 10 kilómetros del epicentro de las protestas, en lo que sería un simple operativo para detener saqueos. Al ver que era una falsa alarma, se quedaron cerca del cuartel de aquel sector hasta que repentinamente fueron ejecutados por un camión militar que hacía un recorrido, falleciendo Calderón poco tiempo después por una herida en el tórax. Las grabaciones de aquel incidente fueron captadas por cámaras de seguridad que nunca fueron reveladas y seguramente hayan sido eliminadas para evitar que los responsables sean identificados. Así como estos 2 casos en particular, falta mucho metraje del histórico incidente. Incidente de Arelan Martínez, perdido, parcialmente encontrado. El 2 de octubre de 2020 en la localidad de Chihuahua, la joven tiktoker Arelan Martínez habría conseguido una puesta en escena donde sería secuestrada junto a otra persona. En esta actuación habrían muchas personas involucradas para tratar de dar veracidad al supuesto secuestro. El video describe a Arelan y a su acompañante amarrados de pies a cabeza mientras otros sujetos les retienen y les amenazan. Obviamente, este video era falso y destinado a la cuenta de TikTok de Martínez. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando uno de los actores disparó por accidente una bala a la cabeza de esta, ejecutándola al instante. Seguido de esto, todo el equipo de producción se dio a la fuga y no han podido ser atrapados. También se supo que pertenecían a una conocida organización criminal mexicana. Arelan, de 21 años, dejó atrás a su bebé alrededor de las 22 horas de aquel 12 de octubre. Estaba tratando de volverse viral con este video. El video tras el incidente obviamente no fue producido por completo ya que no llegó a concluir. Sin embargo, se pueden encontrar detrás de cámaras del mismo donde vemos la situación y lo que pueden ser los últimos minutos de vida de Arelan. Lo que estaba grabado nunca se reveló al público. Incidente de la cafetería Luby's, perdido, parcialmente encontrado. El 16 de octubre de 1991 en Killeen, Texas, un hombre atravesó la vitrina de un local de Luby's con su Ford Ranger y de inmediato comenzó a abrir fuego contra los allí presentes. Dicho establecimiento se encontraba sobrepasado con más de 100 personas por ser el día de jefe en el local, donde también habrían civiles. Estamos hablando del conocido tiroteo de Luby's efectuado por George Hennard, 35 años, ex marino mercante, quien comenzó una tortura que duró cerca de 12 minutos antes de ser acorralado y tiroteado por 3 policías, y cuando vio que no tenía salida, simplemente acabó con su vida. A eso del mediodía, Hennard estrelló su vehículo contra la vitrina principal del negocio, atropellando a varias personas a su paso. La gente que incursionó en su ayuda recibió los disparos de George con su Glock 9, teniendo documento que solo tuvo compasión con una niña y su madre dejándoles ir, más ejecutó a la abuela de esta misma niña. Según testigos, George comenzó a despotricar de las mujeres mientras parecía disfrutar de lo que hacía, incluso ejecutando mujeres a propósito y burlándose de ellas. Este hombre tenía problemas de relaciones, además de ser acusado de acoso en varias ocasiones, así como de racismo, pues fue expulsado de la marina mercante por haber peleado por dichos motivos. El resultado fueron 22 personas fallecidas y más de 20 heridos antes del fin de la masacre. El lugar actualmente es un sitio de comida china y se rumorea que tras todo esto está embrujado. Existe metraje oficial donde se da un recorrido por el lugar para documentar a los fallecidos. Muchos fragmentos y fotos de esto pueden ser encontrados fácilmente en internet. Esto incluye fotos de todo tipo de las víctimas, las afueras y una foto del mismo Hennard sin vida. Sin embargo, se dice que hay un antes y después de la identificación, así como una cinta completa de donde salieron los fragmentos que nunca fue revelada. Incidente de Tucson, completamente perdido.
El 8 de enero de 2011, Jared Lee Loughner se dirigió a la inauguración de un estacionamiento en Casas Adobes, Arizona, y allí abrió fuego contra todas las figuras políticas y policiales que habían reunidas, incluidos civiles, cobrándose la vida de un juez y principales figuras judiciales del estado, así como la vida de una niña de 9 años que estaba por el lugar. Jared era un hombre solitario que tenía problemas mentales y lidiaba con depresión. Sin embargo, en su adolescencia, solía ser una persona cariñosa y tierna. Sin embargo, su registro adulto muestra vandalismo y resistencia a la autoridad en lo que parece una espiral de locura. Se cree que el objetivo de Jared era la miembro de la Cámara de Representantes del Estado, Gabrielle Gifford, a quien de hecho consiguió herir gravemente. Este tenía un punto de vista radical sobre las mujeres y que no debían ocupar cargos gubernamentales de ningún tipo. Cabe mencionar que este hombre estaba obsesionado con las conspiraciones contra el gobierno, así como de forma negativa con el mismo gobierno de Bush, cosa que se cree pudo aportarle a su daño psicológico. Jared llegó a tener una comunicación directa con ella en un evento donde ella no respondió correctamente a una de sus preguntas. Más tarde, guardaría la carta de agradecimiento por la asistencia en una caja donde escribiría todo tipo de desagravios hacia ella y planes de cómo eliminarla. Finalmente, el 8 de enero de 2011, se dirigió en taxi hacia la reunión, compró algunas cosas en el establecimiento, salió y sacó su Glock 9 y apuntó directo a la cabeza de Gifford, hiriéndola de gravedad. Siguió disparando y hiriendo a más de 10 personas y eliminando a 6 antes de ser sometido por la multitud. Tras declararse inimputable para entender sus actos, Jared fue enviado a un centro psiquiátrico donde se rehabilitó hasta llegar a su juicio el 8 de noviembre de 2012, donde se le adjudicaron 7 cadenas perpetuas y 140 años extras de prisión. El incidente, que fue en una zona comercial, fue grabado por cámaras de seguridad pero nunca fueron reveladas. Actualmente, lo único que hay es una pequeña reconstrucción del hecho y un poco después del incidente revelado en la televisión, pero las grabaciones del suceso en sí están guardadas por las autoridades. Entrevista de Adela Micha y Diego Santoy, perdido, parcialmente encontrada. En la madrugada del 2 de marzo de 2006 en Monterrey, Diego Santoy ingresaba a la casa de su expareja Erika Peña para persuadirla de no terminar por completo la relación. Ante su negativa, este copó la casa privando de su libertad a la empleada doméstica, eliminó a sus hermanos y trató lo mismo con Peña, fallando el intento, escapando del estado con la ayuda de su hermano, quien le consiguió el vehículo. Si bien Santoy fue enjuiciado por este crimen y a día de hoy se encuentra en prisión con una muy discutible participación en el caso, en abril de 2006 consiguió una entrevista televisiva con la periodista mexicana Adela Micha, donde revelaría detalles de lo sucedido. Según él, el crimen tenía un antecedente. Resulta que Erika y su hermana no querían hacerse cargo de los menores, los cuales eran dejados a su cargo por la obligación. Santoy dice que Erika fue la responsable y que él solo sostuvo a los chicos, mientras ella con mucha ira hacía el resto. Por lo tanto, tenía la conciencia tranquila. Sin embargo, al ser enjuiciado, asumió toda la culpa contradiciéndose. Esta entrevista desapareció durante años. Algunos creyeron que fue una leyenda urbana y otros que fue censurada a pedido de la familia Peña. Resulta que desde su estreno estuvo publicada en la web de Televisa hasta ser eliminada. Fue hasta 2020 que los usuarios David07 YouTube y IceBlack88 encontraron una crónica de archivo de la entrevista en la Wayback Machine, confirmando que esta existió de verdad. Algunos días después fueron encontrados algunos fragmentos en un fan video de la banda Panda. Según rumores, esta entrevista duraba 22 minutos, ocupando un programa entero del show. Sin embargo, esto es todo lo que hay hasta ahora. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.